Bienvenidos todos, amados hermanos, bienvenidos todos. Gracias por recibirnos en sus hogares. Doy la bienvenida a todos nuestros amados pastores y congregaciones de todas las sedes y las sedes de las sedes. Aquí en el Ecuador, allá en El Salvador, allá en Venezuela, allá en España. Y también la bienvenida a todos aquellos que a través de la web nos reciben en sus hogares en más de 100 países en el mundo. Gracias por recibirnos y siempre rogando que Dios añada bendición a su vida por la palabra, por la unción de su Espíritu Santo. En este día el Señor ha puesto un tema muy rico que definitivamente nos gusta saber de este tema. Y el tema es restauración. ¿Qué es la obra de Dios? Para mí, el negocio del Señor es la restauración. Es la restauración de vidas, de hogares, de empresas, etcétera, etcétera. Pero más importante, la restauración de sus hijos, ¿verdad? Después de haber estado en la potestad de las tinieblas, llegar al reino de su amado Hijo y nos restaura en el reino de su amado Hijo. Y eso tenemos que aprender definitivamente a vivir. Cuando tú y yo estamos restaurados, definitivamente la visión espiritual se convierte en 20/20, en óptima. Es decir, vemos claro y vemos a lo lejos también, ¿verdad? Así es que sabemos qué es lo que va a llegar y sabemos que la mano de Dios está fuertemente haciendo nuestra mano y su brazo está extendido. Y su brazo, como hemos venido predicando, está desnudo, batallando por nosotros, batallando para que nosotros tengamos toda la provisión del mundo, toda la sanidad del mundo, etcétera, 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 etcétera. Entonces el propósito precisamente es aprender a recibir de Jesucristo, es decir, ese poder, para que nosotros podamos a su vez cumplir con nuestras obligaciones de proveer y actuar en base a lo que recibimos, hermanos. Eso es bien importante, actuar en base a lo que recibimos para poder dar, para poder compartir, para poder llenar las necesidades de los nuestros y de los que nos rodean. Eso es muy importante en este tiempo de cuarentena. Ha sido muy difícil la situación y muchos han perdido sus trabajos, muchos están sufriendo por no perderlo y otros están luchando para que sus emprendimientos, empresas, etcétera, se restauren, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Dios realmente quiere en tiempos como este? Donde la angustia, donde la necesidad, el temor, etcétera, etcétera, ha aflorado en la vida de la gente. ¿Qué es lo que quiere? Es que nosotros como iglesia seamos los vehículos de la gracia para bendecir, cumpliendo con la misión de con lo que Dios nos ha dicho y que hagamos. Y eso es predicar el evangelio, hacer discípulos y definitivamente abrazar a todos aquellos que no lo conocen. Y yo quisiera invitarles, por favor, a que veamos un episodio en la vida del Señor Jesús que marca precisamente la restauración de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Y quisiera invitarles que vayamos a Lucas, al capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 6 al versículo 11. Acompáñenme a leer la Escritura. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio.
Interesante esto, al Señor no le interesaba los pensamientos de los escribas, fariseos, etc. Y él, levantándose, se puso en pie. Maravilloso. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, esto es a los escribas y fariseos. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él así lo hizo. Y su mano fue restaurada. Y ellos, los escribas y fariseos, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús, en contra del Señor Jesús. Acompáñenme en una pequeña oración. Señor, aquí estamos, leímos tu palabra, queremos, Señor, tener la claridad acerca de la restauración de tus anhelos y de tus deseos. Padre mío, te ruego, úngenos y que la unción pudra yugos, que la unción nos ayude a entender y que la unción me ayude a predicar. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Realmente es hermosa esta porción de la Escritura, porque una de las cosas más importantes en nuestro caminar cristiano es el aprendizaje del reino de Dios. Es acerca del aprendizaje del reino de Dios. Es acerca del poder restaurador de Dios a través de Jesús. Quizá esta es una de las cosas más desconocidas, porque la gente ha dudado y vive dudando acerca de qué es lo que Dios hace, a pesar de que somos la iglesia, somos la muestra del poder restaurador de Jesús. Porque si me miran a mí, yo no era así. Yo era otra persona, estaba en el mundo, tenía mis vicios, etcétera, etcétera. Mi situación dentro de mi hogar no era la más feliz. Mi situación en la empresa no era la más feliz. Es decir, estaba totalmente fuera de orden. Creo yo, que mi conducta lo que hizo fue dañar lo que Dios había pensado para mí desde el inicio. Entonces, han pasado los años y yo puedo decir, yo he sido restaurado. Y la restauración fue inmediata y también fue un proceso de entendimiento acerca de la mano de Dios en nuestra vida. Con cada una de las bendiciones de Dios que experimentamos, debemos animarnos, amados hermanos, sabiendo que más de ellas van a aparecer en nuestro camino. Así de simple es. Por eso digo, el proceso de restauración hay que entenderlo, ¿verdad? No todo se compone de una vez. No todo es inmediato, sino que en el transcurso, con la gracia de Dios y con el poder del Espíritu Santo, se va renovando nuestra mente y vamos nosotros con esa renovación de la mente, vamos entendiendo lo que Dios hace en nuestra vida y vamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo, porque vamos aprendiendo de la palabra poco a poco y vamos poniéndolo en práctica y vamos viendo que el poder de Dios es real. Es como las muchas semillas que hay en un fruto, ¿no es cierto? Así también, cada una de las bendiciones de Jesús son como las semillas. La bendición de Dios, oigan esto, es semilla que produce mucho fruto. Eso es indudable. Eso es indudable. Y nuestro fruto, cada fruto que nosotros damos, contienen a su vez muchas semillas para promover muchas más bendiciones, no solamente para nosotros, sino para los nuestros y los de ellos también, ¿no es cierto? Es decir, que esas bendiciones de Dios, esa restauración de Dios, ese poder de Dios, sirve para que muchas personas, especialmente los que nos rodean, sean bendecidas con la restauración
y promuevan a su vez la restauración de cada uno de ellos. Entonces, el Evangelio, dice la palabra, no consiste en palabras, consiste en poder, mis amados. Esto no me voy a cansar de decirlo, y todos y cada uno de nosotros que hemos experimentado el poder y la gracia de Dios en nuestra vida, tenemos que irlo promoviendo, porque esa es la verdad. Yo no he llegado a ser lo que yo soy por mí, porque yo soy muy hábil o carismático, qué sé yo. No, 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 no. Todo lo que yo soy es producto del poder de Dios en mi vida. Y eso ha ido creciendo y seguirá creciendo, etcétera, etcétera. Todos, óiganme, todos estamos obligados a creer para vivir. Así de simple es. Tenemos que experimentar el poder de Dios. Tenemos que experimentar el poder de Dios. Y al experimentarlo, pues publicarlo, ¿verdad? No vas a experimentar el poder de Dios y guardártelo para ti. No, Señor. Tiene que hacerse público. ¿Por qué razón? Porque nuestra anterior conducta dañaba a los que nos rodean. Pero la restauración y la renovación bendice a los que nos rodean. En este pasaje, nosotros podemos aprender evidencias que están frente a nuestros ojos. Así de simple es. En primer lugar, la evidencia de la necesidad de salud. Esto es una evidencia que está delante de nuestros ojos, no en nuestra vida, no en nuestro hogar solamente, no en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Es una evidencia a nivel mundial, en toda nuestra ciudad, en toda nuestra familia. Es decir, hay necesidad de salud. Dice Lucas capítulo 6, el versículo 6, aconteció también en otro día de reposo, dice el versículo, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y ahí estaba un hombre que tenía seca la mano derecha. Ok, esto es bien importante. Fíjense que el Señor Jesús llegaba a la sinagoga porque en la sinagoga es un lugar muy importante dentro del reino de Dios. Si ustedes quieren, puedo decir el templo. El templo es muy importante dentro del reino de Dios y muy importante en la vida de cada uno de nosotros. David decía, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que yo esté todos los días en su templo para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Recuerden que en el tiempo de David, en el templo se manifestaba la presencia de Dios y era el lugar donde se hacían los sacrificios para la restauración de la comunión del pueblo con Dios. Entonces, cuando estamos hablando de que el Señor iba a la sinagoga, ¿para qué era? Era para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él no solo inquiría, sino que enseñaba. Esto es muy importante. Ahora, miren, consideremos por un momento la sanidad de Jesús en este hombre que tenía la mano derecha seca. Y cuando es bien interesante que justamente dice mano derecha. ¿Por qué? Porque la mano derecha es figura de la fuerza y la provisión. Figura de la fuerza y la provisión. Este hombre había perdido su fuerza. Y no solo su fuerza, sino que también había perdido la capacidad y la habilidad para proveer. Imagínense que esa es la obligación de todo varón, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser los varones proveedores en nuestros hogares, ¿verdad? Y así podemos poner de figura todo lo demás. Y esta, hermanos amados, es la gran necesidad de nuestro alrededor en estos días. Hay debilidad y falta de fortaleza, no solamente física, sino también de carácter. Eso lo podemos ver, debilidad.
no solamente física, sino de carácter. Y eso lo vemos en las familias, eso vemos en los hogares, hermanos amados. Familias y hogares que están siempre dándose duro, para decir un dicho, viviendo como perros y gatos. La necesidad de carácter está en la gente en general. Hay cualquier cantidad de gente que está viviendo la miseria, la pobreza interior que los ha incapacitado. ¿Por qué? Porque dentro de su vida, dentro de su alma, lo que se manifiesta es el desánimo, el desinterés, la frustración, hermanos, temores, rencores, amarguras, etc. La parálisis está a la orden del día, en la orden del día. Es decir, hay una evidencia de la sanidad de salud en todos los lugares. Eso es una realidad. Solo tienes que encender la televisión, ver las noticias y ves necesidad en todo lado y en todos los estratos. Especialmente, esto que digo, a veces no es necesidad física solamente, sino de carácter, es lo que está viviendo cada una de la gente. Esa es la primera evidencia. En segundo lugar, la necesidad o la evidencia de la restauración. Sí, evidencia de la restauración. En el versículo 10 dice la palabra, y mirándolos a todos alrededor, es decir, cuando el Señor entró en la sinagoga, no solamente vio a un hombre, sino miró a todos, absolutamente todos, a los escribas y fariseos, a los fieles que llegaban al templo ese día, que era un día de reposo, ¿verdad? Y en el día de reposo todos se reunían en las sinagogas. Entonces había un gentío. Y en medio de ese gentío, y yo quiero que le pongan atención a la primera parte, mirándoles a todos alrededor. Háganse la película dentro de su mente, entra y mira a todos alrededor y le queda mirando al hombre y le dice, extiende tu mano. Y él dice, el hombre de la mano seca, lo hizo así. Y dice, y su mano fue restaurada. ¡Wow! ¿Cuánta necesidad de la sanidad de Jesús hay en estos días, hermanos? La sanidad de Jesús que nos lleva a vivir en abundancia, que es la razón de ser de la salvación y la relación con Jesucristo. Hay 3 puntos que quiero aclarar en este versículo 10. En primer lugar, esa frase que dice, mirándoles a todos alrededor. Eso es importante, porque tú y yo tenemos también que mirar a nuestro alrededor. Tenemos a nuestro alrededor muchos que están en la misma exacta situación del hombre de la mano seca. Están secos de Dios, incapacitados emocionalmente. Gente que tiene invalidez moral, espiritual, incluso física. Eso de no pueden proveer, no, wow, eso es tremendo, amados hermanos. Gente que no tiene la habilidad de producir por su constante desánimo. Eso me llama a mí poderosamente la atención. Y no hablo solamente de la gente del mundo. No, por favor, estoy hablando de la iglesia. Hay mucha gente que no tiene la habilidad de producir precisamente por el desánimo. Y no solamente eso, sino por el rencor, por la falta de perdón, porque su vida está llena de maldad. Así de simple es. Dentro de su alma hay cosas tan negativas, tan contrarias al reino de Dios. Es falta de carácter. Es falta de consistencia. Es decir, la consistencia no existe, hermano. Pero recuerden, porque la consistencia es un set de valores que te hacen mantenerte, que te hacen mantener tus estándares, que hace que tú mantengas tu bienestar. Entonces, la falta de carácter y la inasistencia de consistencia
Eso es lo que ha producido la sequedad en todo sentido. Sequedad espiritual, sequedad moral, hasta sequedad física. Es como una parálisis. La segunda frase de este versículo dice, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así. Hermosa, hermosa ilustración realmente aquí. Jesucristo, porque Jesucristo espera de nosotros la expresión de la necesidad del milagro. ¿Oyeron lo que dije? La expresión de la necesidad de un milagro. No podemos quedarnos mudos, callados y paralizados esperando que de alguna manera se suceda alguna cosa. No, no, no. Jesucristo espera que de nosotros la expresión de la necesidad. Dijo al hombre, Jesús demanda la atención a su palabra. Oh, nuevamente llegamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante. La palabra de Dios tiene que ser atendida para poder entenderla y poder hacer lo que la palabra nos dice. Así de simple. Dijo al hombre. Y dice la palabra de Dios, y él así lo hizo. Es decir, atendió a la palabra. Atendió a la palabra. Entendió el llamamiento de Jesús. Y eso, mis amados hermanos, se llama fe. El atender a la palabra y hacerla se llama fe. Y la fe, mi querido hermano, mueve la mano de Dios. Si tú y yo oímos su palabra, creemos su palabra, creemos a Dios, vamos a ver resultados en nuestra vida. Así de sencilla es la palabra de Dios. Vamos a ver resultados en nuestra vida. Y la tercera frase del versículo dice, y su mano fue restaurada. Es decir, recibió su sanidad. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor llama nuestra atención, tú y yo debemos prestarla. Tú y yo tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Y el Señor mostrará el milagro. La mano fue restaurada. Cuando Jesucristo sanó al hombre, no solo hizo el milagro de sanidad en el hombre, sino que restauró su poder, restauró su habilidad para proveer para sí mismo y para su familia. Y otros también, ¿verdad? Y a los demás. Oigan esto, la restauración no es solamente de la mano. La restauración es total, poder y habilidad para volver a ser y cumplir con sus obligaciones. Y aquí hago una pregunta, ¿no? ¿Está tu fuerza y habilidad para proveer secas? ¿Cómo está tu fuerza? ¿Cómo está tu habilidad? ¿Cómo estás interiormente? ¿Estás seco? Jesús dice en este día, extiende tu mano, y se sanó y completamente fue restaurado. Extiende tu mano. Él lo hizo y se sanó. Así tenemos que hacer nosotros. Venid a mí, todos los que estáis cargados, cansados, agotados, secos, que ya no pueden seguir adelante, y yo os haré descansar. Y agrega, y podrás tomar tu yugo. Toma tu yugo porque es ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, oye la palabra de Dios, del Padre, y la hace. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Se restaura la fuerza, se restaura la habilidad para bendecir a todos los que nos rodean, mi hermano querido. Y de ahí,
Hay una cosa muy importante. La primera frase del versículo 10 es muy importante. Y llegamos al tercer punto, la evidencia de una comisión. Y aquí tenemos que llegar a la primera parte del versículo 10 que leímos, que dice la palabra que entró, estaba en la sinagoga y mirándoles a todos alrededor. ¡Wow! Esto me impacta, porque el Señor estaba a punto de hacer un milagro. Él lo sabía eso. Dice, mirándoles a todos alrededor. Desde luego que está puesto en el versículo, es muy importante. Jesús miró a todos sabiendo que todos tenían necesidades como el hombre de la mano seca, mis amados hermanos. Era una enseñanza de la razón de ser del Evangelio. La razón de ser de todo el Evangelio es paliar las necesidades de la humanidad. Porque todos tenemos necesidades. En la iglesia, tú entras y ahí están los adoradores. Y todos, si tú y yo miráramos el corazón, mirarías que hay necesidad de Dios. Pero bendito sea el Señor, que el Señor llena nuestras necesidades. Es decir, va sanando nuestras parálisis, va sanando nuestras debilidades, va restaurando nuestras habilidades. Entonces, esta es una enseñanza para todos porque es la razón de ser del Evangelio, como digo hace unos momentos. Una enseñanza para todo el mundo. Dios nos restaura para restaurar, mi querido hermano. Dios nos restaura para restaurar, y lo voy a decir 3 veces más. Dios nos restaura para restaurar. Nos restaura para restaurar. Tiene que quedar en nuestro corazón. En el mismo capítulo 10, en Mateo capítulo 10, en el versículo 7 y 8, el Señor nos da una orden. Y yendo, dice, predicad el evangelio, diciendo, los cielos se han acercado. Y ahí dice una cosa, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si tú y yo recibimos la restauración, tú y yo tenemos que darla. Porque sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, no es otra cosa que restaurar la vida de la gente. Nuestra restauración por la mano de Dios es un testimonio irrefutable, mi querido hermano. Irrefutable del poder de Dios en uno. Dios anhela que nos acerquemos a Él para recibir de Él. Y hermano amado, cuando tú y yo recibimos de Él, entonces tenemos la autoridad para dar de Él. ¿Por qué? Porque tienes restauración. Porque vives la restauración, la demuestras, mi querido hermano. Somos vehículos de la gracia de Dios y somos llamados a bendecir cumpliendo con la missio Dei. La comisión de Dios es: mira a tu alrededor, di cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Di cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Por eso, hermanos amados, es importante que vivamos la restauración de Jesucristo cada uno. Óiganme lo que digo, porque así vamos nosotros a poder ser vehículos y vamos a proveer a los que necesitan. Vamos a proveer a los nuestros, mi querido hermano. Vamos a actuar en base a lo que hemos recibido. Si tú y yo hemos recibido restauración, entonces seamos vehículos de la gracia de Dios y bendigamos a los nuestros y bendigamos a los demás y cumplamos con la missio Dei.
Cumplamos con la misión de Dios. Cumplamos de mirar alrededor y procurar de alguna manera paliar las necesidades de aquellos que tienen no solamente la mano, sino su ser interior seco de Dios. Hermanos, mostremos nuestra restauración. ¿Saben por qué? Porque eso es tener visión espiritual 20/20. Es decir, vemos claro y vemos lejos. Vemos claro a todos los que están a nuestro alrededor. Y extendemos nuestras manos también para ayudarlos. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te doy gracias en este día. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque en este día tú nos has llenado de ti. Yo te ruego, mi Dios, que nos bendigas y que esta lección que tú nos has dado acerca de la restauración la vivamos, Señor, cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros reconocemos que antes de conocerte teníamos muchas áreas en nuestra vida, en nuestro ser interior, secos de ti. Y por muchas razones estábamos imposibilitados, incapacitados, inhábiles para proveer, para dar paz, para dar gozo, para dar contentamiento. Y tu restauración, eso es lo que hace con nosotros. Darnos esa paz, ese gozo y ese contentamiento. Y tu trabajo no termina, sino que día con día estás precisamente para bendecirnos. Porque como tu iglesia, como tus hijos, somos vehículos de restauración para muchos, para los que nos rodean y más allá. Gracias, mi Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, recordarles una vez más, porque el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios es poder. Y Dios quiere demostrártelo cada día en tu vida y en la vida de los tuyos. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.